Bienvenidos a todos. En el tema de hoy hablaremos sobre la situación social y económica de la Francia del siglo XVII, una época bastante interesante en temas de sociedad y desigualdad. Durante esta sesión de huellas colectivas responderemos las preguntas: ¿cómo era la vida en el reino de Luis XIV? ¿Cómo se organizaba la sociedad y la economía? ¿Y cómo era la vida de los campesinos en esta época? Acompáñanos. Para entender la estructura social de Francia en el siglo XVII es importante conocer sus tres grandes grupos: la nobleza, el clero y el tercer estado. Esta última clase representaba el 98% de la población, y dentro de esas se encontraban los campesinos, que vivían bajo condiciones muy duras, así como los burgueses, que a diferencia de los campesinos era una clase emergente que comenzaba a ganar poder y riqueza gracias al comercio. Entre los campesinos también había divisiones que los separaban de acuerdo a su situación económica y los ponían en mejores o peores posiciones de acuerdo a la cantidad de tierras que trabajaban. Por otro lado, el clero y la nobleza, aunque solo constituían una pequeña parte de la población, gozaban de privilegios enormes, como beneficios fiscales y una gran influencia dentro del gobierno. En la práctica, esto generaba una enorme desigualdad social. La mayoría de los franceses vivían en condiciones precarias, mientras que la corte del rey Luis XIV vivía en una opulencia desmesurada. En su política, el rey era soberano, y en su mano estaba todo el poder. A esta forma de gobierno se le llama absolutismo. Mientras el rey vivía en riqueza, la población estaba directamente afectada por la guerra, la peste y el hambre. En cuanto a la economía, Francia era una nación agrícola, pero también comenzaba a experimentar un auge comercial, especialmente en ciudades como París y Lyon. El gobierno de Luis XIV, a través de su ministro Jean-Baptiste Colbert, implementó políticas económicas y proteccionistas, promoviendo la manufactura y el comercio exterior, pues en la época la industria textil era mediocre y el predominio económico lo ejercían los holandeses. Sin embargo, la economía también estaba marcada por el endeudamiento. Las guerras constantes, como la Guerra de los 30 años y los gastos de la corte, fueron una carga pesada para las finanzas del reino. Esto se traducía en altos impuestos que recaían principalmente sobre el tercer estado, aumentando aún más la tensión social. A pesar de la grandiosidad del reinado de Luis XIV, la brecha entre ricos y pobres era enorme. Los campesinos y obreros urbanos sufrían con las malas cosechas, las epidemias y las cargas fiscales, mientras que la nobleza y el clero vivían en lujo. Esto generó revueltas como la Fronda, que puso de manifiesto las tensiones sociales. Aunque Luis XIV logró consolidar su poder, las condiciones sociales y económicas del siglo XVII fueron un caldo de cultivo para los futuros cambios revolucionarios del siglo XVIII. Para concluir, la Francia del siglo XVII fue una época de grandes contrastes. Mientras el rey gozaba de diversos lujos y un gran poder, las clases bajas luchaban por sobrevivir en un sistema injusto y desigual. Ese fue un siglo donde hubo gran opulencia y miseria que no tardaría en estallar en el siglo siguiente. Así cerramos este vistazo rápido a la situación social y económica de la Francia del siglo XVII. Claramente fue una época dura para las clases bajas y nos hace reflexionar sobre lo que vino más adelante por el descontento de la sociedad. Nos vemos en el próximo episodio.